Nosotros todos hemos oído mayormente lo que es la lepra. No es algo que aquí en los Estados Unidos es una enfermedad que es muy popular porque en algunos sitios nada más está, pero no es una enfermedad como por decir la diabetes o el cáncer. Es algo que no se oye porque realmente ya se ha curado. En los sitios que está son la gente que son vagabundos, gente que viven sin que no se bañan, que viven en sitios donde maybe under a bridge or something like that, no, debajo de un puente, no tienen un hogar. En ellos se encuentra la lepra. La lepra es una bacteria que lo que ataca primero es el sistema neurológico, okay? It invades the nerves of a person, and it's a pretty es una enfermedad que tú no sabes que la tienes hasta que probablemente ya algo drástico ha pasado en tu vida, porque no tienes síntomas como si fuera un catarro, neumonía, algo así, que empiezas a tener fiebre. Porque lo que hace es que ataca al nervio, y cuando ataca al nervio lo mata, y de ahí empieza a comer la área donde está ese nervio. ¿Para qué es el nervio? Para decirle al cerebro que, ouch, hay algo ahí que no debe de estar, ¿ok? Pero si yo te quito ese sentido, tú no vas a saber que está ahí. Es bien peligrosa en ese sentido porque se multiplica, y cuando tú vienes a ver, se te ha caído un canto de piel, un dedo, algo, y ya está avanzado, ¿ok? En los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Biblia, la lepra era conocida como la enfermedad maldita, ¿ok? Si tú eras una persona que quería decir, la gente creía que tú eras una maldición de Dios. Lo miraban as a curse, like you were a curse, ¿ok? Tenían un sitio donde tú vivías afuera de la población. It was a colony of lepers, ¿ok? Una colonia de leprosos. Y en el Viejo Testamento era una enfermedad que decían así: si tú tenías lepra, quería decir que tú estabas en pecado. Mira la ignorancia. Pero eso era lo que creían, ¿ok? Que si tú eras un leproso, Dios te maldijo porque tú tenías una falta al frente de Dios. Eso es conocida, ¿ok?, en la Biblia como la enfermedad maldita. Queriendo decir es que tenían ellos un sistema para tratar con este tipo de personas, y era un sistema que, hermano, que no solamente era avergonzoso tener, pero nadie quería tener relaciones contigo. It's kind of like AIDS today. It has a stigma, right? AIDS has a stigma. La SIDA tiene, la gente, miren, si tú tienes SIDA es porque eres un homosexual o estás envuelto en relaciones sexuales. Pero puedes contaminarte en esa forma, pero no siempre. Hay muchas maneras de coger esa enfermedad. Pero esa mentalidad estaba en esos días. Vemos en la palabra del Señor que en Levíticos, en Levíticos, Dios tenía un sistema que cuando uno de estos hombres o mujeres eran sanos, ellos tenían que hacer unos ritos para enseñarle al pueblo. Ahora, la cosa aquí es esto. Para nosotros, cuando nosotros tenemos una enfermedad, ustedes no vienen al pastor, ¿verdad? La única enfermedad que ellos tenían que ir a ver al sacerdote era esta. ¿Por qué no iban a ver a un doctor? Si yo tengo una enfermedad y yo quiero saber que no tengo cáncer, yo no voy al pastor, yo voy al doctor, al oncologist, que me chequee, me diga, ya tú no tienes cáncer, ¿verdad? Pero en este caso, si era un leproso y tenía que ver con toda la comunidad, tú tenías que ir a un sacerdote a enseñar que eras limpio, ¿ok? Si te sanaban. Y por eso vemos aquí que Jesucristo vino, sanó a este hombre y dice, ok, haz lo que en Levítico está escrito hacer. Y esto es lo que ellos tenían que hacer. Vivían, recuerdan, una colonia fuera de las paredes. Ellos tenían que ir y buscar two little pigeons, dos pájaros pequeños, y llevárselo al sacerdote. Cuando se lo llevaban, el sacerdote cogía uno de ellos, lo amarraba, y lo amarraba con un hilo rojo, scarlet thread,
¿ok? Y después lo cogía, lo que se llamaba hyssop, era una planta, y cogía de esa planta y un canto de madera, y ponía todo esto encima de un pájaro. Cogía el otro pájaro y lo mataba. Y con la sangre de ese pájaro, bañaba a este pájaro, con eso todo aquello que tenía envuelto. Después lo limpiaba sobre las aguas, cogía agua y lo dejaba volar. Eso era el símbolo que esta persona ya estaba limpio. Y eso es lo que Jesús le dijo a este leproso, que él hacía eso. Recuerda que la lepra tenía que ver no solamente con algo físico, pero también con un símbolo de una maldición. La palabra del Señor nos enseña que todos los seres humanos, the Word of God teaches that every human being, because of Adam's fall, we have been cursed. Okay? Todo el ser humano, porque lo que Adán hizo allá con Eva, todo el ser humano ha sido maldito. Y esa maldición se llama el pecado. Y por el pecado hay muerte. Recuerda que yo le dije en el principio que la bacteria ataca a los nervios y tú no sabes la condición que tú tienes, pero cuando ya tú vienes a ver que ya estás completamente cubierto o tienes ya esa infección tan profunda que se está cayendo. Así es el pecado, hermano. El pecado es una forma que no se ve en todos los aspectos, no se ve en lo exterior, pero está en el corazón del hombre. Dice la palabra del Señor esto, que todo corazón, es malvado, es wicked. The man's heart is wicked above all things. Sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor. ¿Quién lo conocerá? Después dice la palabra, Dios, solamente Dios conoce el corazón del hombre. Only God knows the heart. Just like I cannot see the leprosy. Yo no puedo ver la lepra. Así nosotros no podemos ver los pecados de nuestros hermanos. Pero vemos algo aquí. Vemos que en Levíticos no solamente eso. Cuando ya hacían esa limpieza, esta persona venía, todavía se tenía que quedar afuera del campamento 7 días. Y en esos 7 días, él estaba afuera. Después del 7 días, era el único que podía entrar con el sacerdote al sitio donde ellos trabajaban. Mira, en ningún otro tipo de enfermo podía entrar a ese sitio. Pero aquel que era leproso, podía entrar, y en esta tenía que traer unos cabros machos, porque iban a hacer un sacrificio. Pero eso se hacía en el día 8. Siempre en la Biblia, el día número 7 es el perfecto número, El número 7 es en la Biblia un número perfecto. Ellos lo que estaban enseñando es que ya cuando este pájaro voló, esperaban 7 días para declarar que ya esta persona estaba limpia de cabeza a los pies. Ya esa enfermedad, no había nada en él, y ahora él podía entrar al sitio donde los sacerdotes estaban. Todo esto es simbolismo, hermano. Y yo voy a llegar a donde quiero llegar en un momento, pero le tengo que enseñar lo que enseña la palabra. Al 8º día, él cogía a ese cabro y lo traía a los sacerdotes. Y el sacerdote hacía esto, lo mataba. Hacía un sacrificio como el mismo el mismo sacrificio de pagar por sus pecados. Cuando él hacía eso, cogía de esa sangre el sacerdote. Y el sacerdote se ponía de esa sangre en su mano derecha, ponía de esa sangre en su oído, y en su pie. En el dedo derecho grueso, en el oído y en el pie. Hacía eso primero para él. Y después lo hacía para ese hombre que era leproso, pero ya no. Le ponía de esa sangre en ese oído, en ese dedo, en ese pie. Después que le ponía esa sangre, cogía el aceite y hacía sobre el oído que tenía esa sangre, ponía aceite sobre su oído, ese dedo, ese pie. Hacía lo mismo el sacerdote para el que era leproso. Ese es en el 8º día. Ese 8º día era el día nuevo. Era un día de primicias. Era un día cuando este individuo no solamente era limpio, pero también estaba identificado
con los sacerdotes. Recuerda que el sacerdote era lo más alto en el pueblo de Israel. El leproso no solamente que era ya sano, podía estar con el pueblo, pero ahora podía estar en donde estaban los sacerdotes. Lo que quiero enseñar y lo que quiere enseñar la palabra del Señor es esto. La condición del ser humano, lo que Dios quería enseñar era que todo el ser humano tenía lepra y todo el ser humano tiene. Pero el sacrificio de Jesucristo, lo que Él hizo para nosotros, Él es ese ave que fue sacrificado y con esa sangre Él me limpia a mí. Con esa sangre Él te limpia a ti. Y esa sangre me hace a mí libre. Cuando hace el sacerdote y lo suelta y va a volar, lo que enseña es que ahora este hombre está libre. Porque recuerda, antes no podía entrar con el pueblo. Eso lo que Jesucristo hace por nosotros es que nos limpia de esa lepra espiritual. Que nos une ahora mismo con los hijos de Dios. Pero no solamente nos llega ahí, ese es número 7, está hecho perfecto. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que eso pasó y ese hombre tenía que estar afuera 7 días, pero ya estaba unido, ya no estaba en la colonia, ahora estaba unido con el pueblo. Pero en el 8 día, él sale del pueblo y entra al tabernáculo, donde están los sacerdotes. Donde él puede oír de Dios, trabajar para Dios y caminar con Dios. Cuando Dios te salva de tus pecados, Él no solamente te da la vida eterna, pero te da la habilidad de poder oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ahora te da el poder para poder trabajar con Dios. Y ahora te da la gracia para poder caminar con Dios. Lo que Jesucristo hizo para nosotros, aunque nosotros éramos leprosos, nos puso en una condición con Dios en donde estamos bien con Dios, pero también podemos tener comunión con Dios, oír lo que Dios tiene que decir, trabajar para Dios y estar en comunión con Dios a toda hora, a todo tiempo. La lepra, el leproso es el único que podía entrar a ese sitio. Cuando Jesús vino y sanó a ese hombre, lo que Jesús estaba enseñando algo, dijo, vete a esos sacerdotes. Pero cuando Jesús fue a la cruz, Él se hizo el sumo sacerdote. Ya no aceptamos esos sacrificios, ahora Cristo es el sacrificio. Ahora Cristo me limpia. Y ahora el Espíritu Santo, el aceite, me llena para yo poder hacer las obras de Dios. Por eso ahora nosotros estamos con Cristo en lugares celestiales. Ya no estamos afuera. Cristo vino para los de Él. Pero tú sabes qué, los de Él los rechazaron y después Él nos rescató a nosotros. Nosotros estamos más afuera. El gentil estaba afuera, pero Cristo vino y nos restauró y nos puso adentro con los sacerdotes. Por eso yo soy royal sacerdocio, nación santa, escogido por Dios. Por eso tú eres nación santa, royal sacerdote, escogido por Dios. Lo que Dios hizo para nosotros fue completo, pero no solamente nos hizo libres, ahora nos hizo partícipes con Él. Tú puedes hacer las obras que Cristo hizo, así como lo hizo los sacerdotes, porque tú tienes ahora el poder de Dios, aunque era un pecador. ¿Qué hizo ese leproso? ¿Qué podía hacer ese leproso para sanarse? Nada. Fue Dios que lo sanó. Fue Dios que lo santificó. Y fue Dios quien lo llevó a hacer los trabajos. Mira, Dios es el que hace todo para con nosotros. No hay nada que tú puedes hacer. Tú no te podías salvar. La gente cree que en sus fuerzas pueden hacer algo para con Dios. Lo único que tenía que hacer el leproso es estar ahí. Mira, Jesús le dijo, ¿qué es lo que tú quieres que tú hagas? Que me hagas limpio. Y Jesús dijo, le dio su petición. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo. Muchos cristianos se quedan en el aspecto que Dios los hizo limpios. Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo para tú sobreponer todas las cosas que vengan a tu vida.
Porque es poder de Dios que Dios te ha dado a ti ahora. Aunque tú crees por las limitaciones tuyas, tus debilidades. Pablo dijo, porque en mis debilidades su poder se perfecciona. Dios trabaja con leprosos, hermano. Dios trabaja con pecadores. Tú no has hecho nada, yo no he hecho nada. El Espíritu de Dios en mí, el Espíritu de Dios en ti, que quiere hacer la obra, en cualquier cosa. Y tú sabes que Él te escogió a ti, así como escogió el leproso, el sacerdote, hacer todo el trabajo para Él. El mundo algunas veces nos abandona, nos da la espalda. Pero Dios sabe tu condición, quién realmente tú eres. Y todavía te ama. We're lepers. Without God. You're a leper. Tú eres un leproso sin Dios. Porque el pecado ha llegado a la profundidad del corazón del hombre. Pero lo lindo del pacto nuevo que tenemos con Jesucristo es que Jesucristo lo hizo todo para con nosotros. Y nosotros ahora podemos contribuir o estar envueltos en las obras que Dios ha hecho. Y Él lo hará. Tú sabes lo que pasa en muchos sitios es que predican al leproso. Le dicen al leproso, tú tienes que hacer esto para ser mejor. Leproso, tú te puedes sanar, leproso. El leproso no se puede sanar. El leproso algunas veces ni sabe su condición. You know, your condition is so bad that you might be sitting in a situation and you think that you're all right, but inside you're decaying. Sin is eating you at the root. La condición del ser humano se cree que algunas veces que está bien, y ese es el orgullo. Mira lo feo del orgullo. El orgullo se viste y dice, mira, yo estoy bien, no hay nada conmigo. Son los otros. Así como la lepra, tú no la ves, pero dice la palabra del Señor que tu corazón es malvado, es wicked, es utterly wicked. We need a Savior. Nosotros necesitamos un Salvador. La palabra leproso, y dejo esto, en el inglés, in the translation in the Hebrew, means to be struck, to be hit. In the Hebrew means to be struck, ser tropezado en el hebreo. El pecado te tropezó tu vida. El día que tú llegaste aquí a esta tierra, el pecado vino. Yo no te voy a predicar en lo que tú puedes hacer para ti. Yo te voy a predicar lo que Dios puede hacer para ti. Porque si Dios no lo hace para nosotros, nos quedamos en la condición de ser un leproso. Si Dios nos alcanza con su gracia y su misericordia y nos restablece, nos da a nosotros un motivo para vivir, nos da a nosotros un anhelo para hacer, porque dice la palabra que Él nos da el hacer, cómo hacerlo y el poder de hacerlo. It's the blood of Jesus that makes us clean. Es la sangre de Jesús que nos hace limpio. Y es el poder del Espíritu Santo que nos da a nosotros la habilidad de hacer las obras. Dios te ama. Por eso Dios te tuvo que santificar completo. Gracias a Dios que Él no nos dejó para hacerlo para nosotros mismos. El Viejo Testamento está ahí escrito, hermano, enseñándonos todas esas leyes para enseñarnos lo que Cristo iba a hacer para la iglesia. He is your sacrifice. Él es el sacrificio. Y por el poder del Espíritu Santo nosotros ahora estamos en un sitio donde Dios puede obrar en nuestras vidas. No hay nada imposible para Dios. Ahora mismo lo que tú estás pasando, si tú estás en un pecado, Cristo cubre ese pecado. ¿Por qué algunas veces tú te ves en una situación que tú no puedes salir de ella? Te gustaría salir de ese pecado, pero tú sabes, esa es la lepra que está en ti. What's that habit that you continue on doing, but you want to break free, but you can't? That's the leper. That's the sin that's within you. Romans chapter 7 says, the things that I want to do, those things I don't do. Romanos capítulo 7 dice, las cosas que quiero hacer, esas cosas no hago. Miserable de mí.
¿Qué él estaba hablando? Porque en mi carne, en mis miembros está la lepra, el pecado. Pero gracias a Dios por el sacerdote grande, Cristo Jesús, que me ha libertado a mí de esta muerte. Cristo te ha hecho libre como ese pájaro para volar. Pero no solo eso, te ha dado una nueva vida para vivir. You have a new life now. It's the 8th day. On the 8th day, the leper had a new life. El leproso tenía una nueva vida en el 8º día. En el 7º día era libre, pero en el 8º día Dios le dio propósito. God now in Christ Jesus has given you a purpose to live, even though you're not perfect. But Jesus has made you perfect. Jesús nos ha hecho perfecto. That's the gospel. Ese es el evangelio. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en el poder del Hijo de Dios. Ahí él estaba con el sacerdote, caminando con él. Un día era un leproso, el otro día, por lo que hizo el sacerdote, era un hombre libre y con propósito. Eso es lo que Dios quiere hacer para todos los que éramos leprosos aquí en esta noche. Pero no te olvides de esto, que no fuiste tú que te salvaste, no fuiste tú que te sanaste, y no fuiste tú que te diste un propósito. Todo fue una obra de Dios. Y siempre será. Y Pablo me gusta que dice, para que nadie, ¿qué? So no one shall boast. Para que nadie diga algo. El leproso tenía que ser llevado por la mano. Y así es con Dios. Dios se lleva la honra, la gloria para siempre. Pero recuerda esto, Él quiere participar contigo, las grandezas que Él tiene para ti. Es entendiendo que tenemos que depender en lo que Dios ha hecho para nosotros, para realmente ser libres y caminar con un propósito. Ese es el evangelio. Yo quiero que hay algunas personas que no entendían eso antes, hermanos, que entendían que ellos se tenían que limpiar, ellos tenían que hacer algo, ellos tenían que hacer algo. No hay nada que podemos hacer, solamente ser dirigido por su Espíritu. That's it. That's liberating. That's my freedom. I'm that bird flying now. You're that bird flying now. Y nadie te puede decir a ti nada. Y nadie te puede juzgar. Porque recuerda que todos somos leprosos. Amén.